una niña mientras jugaba se fue al parque, Cristo Park. Pues sucede que un árbol le cayó. Wow. Esa niña murió de manera inmediata. Era un árbol que no debió haberse quedado en ese proyecto desarrollado en el año 2023 por la CAS. Es decir, la CAS fue que contrató a una empresa privada para que construyera ese parque. Los dos fueron sancionados por 5 millones de pesos. Yo solicité que fueran sancionados de manera solidaria ambos funcionarios, pero el tribunal entendió que es de criterio de que de manera solidaria no cabía. Hace unos años se evacuó una sentencia que fue incluso criticada por la comunidad jurídica conocedora de estos temas de derecho administrativo. Un fiscal, no sé si recuerdan, Stormy, fue en contra de ese fiscal porque él durante 21 o 22 días retuvo a una persona atento a él sin existir una orden en su contra por un juez. Lo de Yexé no pudo haber ocurrido si hubiese existido una responsabilidad de supervisión, inspección, de mantenimiento, de vigilancia de parte de los organismos del Estado. Obras Públicas no tiene, al igual que Interior y Policía, no tienen una ley orgánica al día de hoy. ¿Qué pasa con eso, estimado? Que ellos no tienen la composición y estructura, pero además de eso, que es un mandato de la ley, de la Constitución, en virtud del artículo 112, que habla de las leyes orgánicas y te dice cuáles son las leyes especiales, las leyes de orden público y las leyes orgánicas. Esa es una conquista de la Constitución del 2010. Sí. Pues las leyes orgánicas, que son las que crean las instituciones y las dotan de todo esto que conocemos como descentralizada, al día de hoy Interior y Policía, Obras Públicas, no tienen, igual que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, no tiene razón de ser. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Víctor Mateo, gran amigo, gran hermano nuestro de este programa, de esta plataforma, su padre también, a quien le enviamos un gran saludo y le damos las gracias, porque por persona como usted es que nosotros estamos aquí en el aire, dándolo todo. Hermano del alma. Gracias, mi hermano, por tenerme aquí. Un placer para mí, Giovanni. Compañero de estudio. Sí. Ya tenemos cana todo. Abril, un placer. Rodney, Ariel, de verdad, todo el equipo, la producción, y Linares, un amigo, un hermano de más de 20 años, ¿verdad? Sí, pero ya tenemos canas. Yo relajaba con eso. Señor Víctor, recientemente. ¿Quién le anda buscando compañeros para la No, yo no tengo canas. Yo no tengo canas. Mira, de aquel lado tú tienes un cachito y en la barba tienes dos o tres canas. Saludos a Julio Martínez Pozo. El candadito lo delata. ¿Cuál es el problema? Linares está igualito, De verdad, Linares no se pone viejo. Víctor, querido hermano, recientemente nos sentimos muy orgullosos de ti porque has logrado de verdad sentencias que pudiéramos decir, has logrado precedentes jurisprudenciales. Recientemente ahora tuviste un fallo a favor sobre en contra del ayuntamiento, y no diríamos en contra del ayuntamiento, sino que viene a restablecer una serie de derechos que la ciudadanía y el propio ciudadano de a pie no tenía. Pero ponnos en contexto de qué se trata todo esto y cómo involucra tu caso al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sí, mira, se trata de una sentencia evacuada recientemente por el Tribunal Superior Administrativo. Es una demanda en responsabilidad patrimonial, una acción en responsabilidad patrimonial. La gente generalmente piensa que contra el Estado, contra la administración pública, no se puede accionar, y que en virtud de un principio que nos han metido en la cabeza de los tiempos de monarquías absolutas, del principio de inembargabilidad. Es decir, el rey, el monarca, todo lo podía, no se excusaba. Todo eso ha cambiado. A la gente hay que recordarle que nosotros estamos bajo una cláusula de Estado social y democrático de derecho. En virtud de nuestra Constitución del 26 de enero del año 2010, que ya ha sido, como ustedes bien saben, reformada en varias ocasiones, ya el juego cambió. Así es que yo lo digo para que la gente lo entienda en palabras llanas. Sucede que el pasado 12 de marzo del año 2024, es decir, ya hace un año y unos 3 meses más o menos, o 4, una niña mientras jugaba se fue al parque, Cristo Park. Y en Cristo Park
ella estaba con una tía y jugando como cualquier niño una tarde normal. Pues sucede que un árbol le cayó, un árbol llamado guarumbo. Caso muy popular, sí. Exacto. ¿Qué pasó? Ese caso salió en todos los medios de comunicación, llamó muchísimo la atención, pero si yo debo decirle a ustedes, mis estimados amigos, que ningún dirigente social, ni político, ni comunitario reconocido de todo Cristo Rey, que es enorme, ustedes saben, se acercó a ellos ni siquiera a darle el pésame. Wow. Esa niña murió de manera inmediata, no lo dice Víctor Mateo como abogado representante, lo dice el INASIF a partir de una autopsia. El árbol era un árbol que no debió haberse quedado en ese proyecto, un proyecto muy bonito, desarrollado en el año 2023 por la CAS, es decir, la CAS fue que contrató a una empresa privada para que construyera ese parque. Pero como ustedes bien saben, para la construcción de un parque de esa naturaleza se requiere movilizar tierra, quitar, poner, y eso obviamente que va provocando daños a lo interno. Afectó la vida del árbol. Claro, pero además, ¿qué había ahí, Linares? Ahí había una cañada. Sí. Entonces la cañada tiene una connotación de pantano, de laguna o lo que sea. Es decir, los árboles, las plantas que se siembran, que están sembradas en una cañada, son de raíces blandas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tarde o temprano iba a ocurrir lo que ocurrió ese fatídico día 12 de marzo. La naturaleza vuelve a su curso. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que mata la cuestión, yo me doy cuenta por Instagram y contacto a una persona conocida y le doy hasta el pésame. Me dice la persona, mire, yo creo que este es un caso, usted que habla mucho de este tema, que podríamos verlo, pero vamos a pasar esta semana de los 9 días para ver cómo tratamos. Bueno, así fue. En abril me apoderaron. Desde ahí, Linares, empezamos un trajín. Le digo, mi estimado amigo, fuimos al ayuntamiento en varias ocasiones, buscando que Rodney, Ariel, Abril, Giovanni y a todo el público que nos ve, que por lo menos la señora alcaldesa, como mujer, como madre, como esposa, concho, un tema de solidaridad. ¿Cómo va a ser que ocurra un caso de esta naturaleza y que tú ni siquiera te acerques a darle pésame a una familia, ni asistir de alguna u otra manera, ¿verdad?, a una familia devastada? Señores, es la única niña, esa era la única niña de 2 personas jóvenes. Wow. Linares, un muchacho en aquel entonces de 34 años, contemporáneo con nosotros, sí, y una dama de algunos 26, 27 años en aquel entonces, hoy en día algunos 28, 29. Su única hija. Entonces, accionamos ante el Tribunal Superior Administrativo porque no tuvimos otra salida. Si vamos varias veces al ayuntamiento y no nos hacen caso, y la única vez que nos hicieron caso fue, pensábamos que íbamos a hablar por lo menos por la connotación del proceso con un alto funcionario del ayuntamiento, no pedimos hablar con la alcaldesa, porque entendíamos, ¿verdad?, que usted es política, y que, caramba, de alguna u otra manera no queríamos bajo ninguna circunstancia que se entendiera que nosotros estábamos buscando algún tipo de prebenda o buscando cualquier tipo de negociación, sino tratar el tema. Bueno, pues, discúlpeme, Ariel, brevemente, pues sucede que nunca nos recibieron, y cuando nos recibieron, como la tercera ocasión, nos recibió una abogada. Imagínese usted, ella quería que yo le pasara las pruebas que yo había recolectado, sí, hasta el momento, que nosotros se las pasáramos, de si nosotros le íbamos a realizar a ellos su proceso. Pues entonces después de ahí entendimos que no había salida. Fuimos donde Fellito Superví. Ajá, esa le iba a preguntar. Claro, hicimos lo mismo, enviamos comunicaciones, solicitamos citas y en el caso de la CAS no nos recibió nadie. ¿Cómo? Pero fuimos a reiterar la comunicación, porque todo el que sabe que acciona en justicia, para usted poder hacer un expediente, usted tiene que depositar instancia ante la institución, ¿verdad?, donde usted se siente afectado, pero además reiterarlo, ¿verdad?, sea para un amparo, sea para hacer un expediente robusto. Bueno, pues, en definitiva, mis estimados, no tuvimos respuesta. Wow. Y un 15 de agosto del año 2024, con toda la esperanza y la certeza de que vivimos bajo un régimen de un Estado de Derecho,
depositamos y en virtud de precedentes que ya existen, pocos en materia de responsabilidad patrimonial, pero existen, entonces fundamentamos y utilizando también la jurisprudencia comparada, legislaciones comparadas, fortalecimos un caso que fue muy bien valorado. Yo le voy a compartir la sentencia para que ustedes cuando tengan un tiempo dentro de su trajín puedan analizar el caso. Es decir, esto no es un caso que un juez falló ni que en un invento, no, son jueces especializados. La cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo es una sala especializada en estos casos. Y que además, discúlpame hermano para que tú entres ahí mismo, y que además donde tú tienes que buscar el respaldo, ya que Correcto. tú no lo encuentras en este desorden de sociedad que tenemos, por lo menos un tribunal te dice, espérate, esto vamos a ponerlo en su puesto, esto no va aquí, esto va aquí. Entonces eso uno lo celebra de que los jueces por lo menos en este caso hayan hecho justicia. José Ariel. Mira, Víctor, yo vi, ese caso fue muy popular, yo lo vi las fotos también de la niña, eso a mí como padre. Te confieso, yo no he podido verla, decidí no verla. Wow. Pero yo tengo un niño también de la misma edad, Dios me libre. Entonces decidí no verlo. Como padre, yo abandoné esa cuando vi eso. Yo, no. Eso, yo tengo las lágrimas a flor de piel. Y eso me consternó. Bueno, de manera didáctica, con esta sentencia, diría histórica, ¿verdad? Se podría decir. Me gustaría saber por qué no contra la CAS y sí contra el ayuntamiento. No, fue contra los dos. Fue contra los dos. Ah, bueno. Los dos fueron sancionados por 5 millones de pesos. Fue contra los dos. Yo solicité que fueran sancionados de manera solidaria ambos funcionarios. Pero el tribunal entendió de criterio de que de manera solidaria no cabía. Entonces, a mí mismo, para no perder el hilo, me gustaría que tú me hables sobre, estamos hablando bueno, en materia, como dicen los abogados, la jurisprudencia que se ha creado, porque aquí vemos que tú vas caminando, te cae un hoyo y no pasa nada, te cae una mata también, que ha pasado anteriormente, no pasa nada. Entonces, ¿qué cambia en la sociedad dominicana esa jurisprudencia ahora? Bueno, lo que pasa es que a eso es que estamos apostando. Estamos apostando a un cambio de cultura, de mentalidad. Precisamente como decía al inicio, la gente piensa que no, que usted va a perder su tiempo. Mira, aquí hay sentencias, Linares, que han llegado incluso a revisión constitucional de un señor, por ejemplo, que le retuvieron su arma, como sucede arbitrariamente, todos sabemos, ¿verdad? La policía le retuvo el arma y el hombre cuando fue a reclamar con su licencia, su papel al día y todo, no apareció el arma, tuvieron que indemnizarlo con 90,000 pesos, eso hace como 10 años. Con 90,000 y pico de pesos, es decir, tuvieron que pagarle su arma de fuego. Porque alguien se la robó. Se la robó. Cuando tú vas en una carretera, no sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado bastante en la carretera 6 de noviembre. A mí se han explotado gomas. Sí. Porque caigo en hoyos. De repente, es decir, cuando usted cae en un hoyo y se le explota, es la administración quien tiene que indemnizarle. Y usted, aunque no lo crea, la gente dirá, bueno, por una goma que vale 15,000, 20,000. Oye, dependiendo del vehículo. Pero vale, ese es el valor de la goma. De la goma. Ahora, y tu daño. Exacto. Ahora, mira, por ejemplo, yo siempre tomo la circunvalación del Nordeste. Bueno, la circunvalación que me lleva a La Victoria, que me lleva a Jaina, por ejemplo. Y ahí en esa circunvalación hay un tramo que el que no conoce ese tramo fácilmente choca. ¿Por qué? Porque en la misma carretera hay un desnivel y si tú, vas muy rápido, tú saltas y fácilmente caes, pierde el control. Entonces, ¿quién es responsable, Víctor, de que a alguien que vaya ahí en la carretera y no conozca? Obra pública. Obra pública. Aquí nada más tira, ¿verdad? Asfalto, obra pública. Sí. De acuerdo. Entonces, ¿ellos apelaron? Todavía no, Abril. Mira, la sentencia, aunque la fecha es 17 de junio, pero apenas el jueves pasado fue que me notificaron. Y a partir de ahí entonces yo tengo unos días hábiles para notificarle a ellos la sentencia, la decisión. Se la notifiqué el pasado viernes. Hoy es jueves. Y usted dirá, José Ariel, que por la connotación del caso, como me han dicho en otro programa, por ejemplo, un programa hermano, que Linares es muy, ¿verdad?, asiduo, El Sol de la Mañana, que estuve ayer, me decían, Víctor, pero alguien te ha llamado, te acercó, el lunes te escribió alguien. Nadie. Es que no le importa porque el dinero no es de su bolsillo que sale. Sí, pero ¿qué me duele a mí, Abril? Y esto no es un tema de pasión, pero caramba, uno no puede ser ajeno. Es que yo tengo un niño, como decía ahorita. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser que la estimada alcaldesa, de verdad, esto no es un tema personal, pero
una funcionaria de primer orden que fue candidata a vicepresidencial, usted va a ser, usted también es precandidata, quiere llegar a la presidencia, ¿cómo tú le puedes explicar mañana al electorado que un caso como este, Linares, no sé si me entiende, Claro. esto no es un asunto personal, es un asunto de justicia? Esos 5 millones de pesos que fueron sancionados a favor de los padres de esa niña, tanto en contra del ayuntamiento como en contra de la CAS, no es para el valor de la vida. No. Ahí lo que se está evaluando es el daño emocional. La madre de esa niña tiene 1 año y pico Ahora, tú sabes, yendo al psicólogo. tú sabes lo que Perdió su trabajo no porque la votaron, sino porque ya no puede. Esa mujer llora todos los Ahora, días. tú sabes, por ejemplo, Víctor, lo que no te perdonan, ese precedente que tú has creado. Claro. No es ni siquiera los 5 millones de pesos. Exacto. Es el precedente que tú le has creado a esto. Y esto tiene que llamar a la reflexión a muchos funcionarios públicos, porque el Estado dominicano es el protector. Exacto. Hoy en Estados Unidos se está discutiendo el gran subsidio a las empresas. Yo no estoy en desacuerdo con el subsidio ahora, yo estoy en desacuerdo de que se le dé mal uso. Entonces, si usted tiene un Estado protector, Correcto. proteja al ciudadano común y corriente, pero tampoco se busca un castigo como sociedad al que se roba, por ejemplo, la tapa del filtrante. Exacto. No se busca un castigo a la persona que hace una mala obra. Y entonces finalmente tenemos decisiones como esta, Correcto. que no resuelven el tema de la vida, pero que sí crean un precedente. Víctor, una de las cosas que más molesta cuando tú le ganas al Estado es que aunque tú tengas una ganancia de causa, posiblemente el cobrar eso que la sentencia determina se hace sumamente engorroso, Sí. porque el Estado, al final, como los cuartos no salen del bolsillo del funcionario, se le importa dejar que eso coja un astrente por años, y aquí se han acumulado astrentes de más de 1.000 millones de pesos. Así es. Por eso muchas sentencias del TC no se han podido ejecutar, lo dijo el presidente, que son montos En su ya. momento, Milton Rey Guevara habló de que aquí ni siquiera el Estado cumple con la sentencia. Imaginémonos entonces el sector privado, y la mayoría de las veces la gente termina pactando y renunciando a parte de los beneficios con tal de que le paguen, porque para todo perdido, algo cogido. ¿Qué se hace entonces en estos casos donde tú realmente quieres llegar hasta las últimas consecuencias y no pactas? Mira, hay una ley que es la ley 8611. Esa ley te faculta a que una vez la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, si ellos no apelaran ahora, que yo digo, mi estimado, yo pregunto, ¿qué van a apelar? ¿Qué van a apelar? Es decir, pueden apelar para procurar dilatar unos años más, pero para que la gente se canse. Yo te voy a hacer un cálculo rápido, Rodney. Me va a durar 1 año, 2 meses en la Suprema, hasta que me fallen. Estamos en el 2025, ¿verdad? En el 2026, en cualquier mes del 2026 me falla la sentencia en la Suprema Corte de Justicia. Después de ahí va a revisión constitucional, si ellos... porque ahora se cree que el Tribunal Constitucional Linares es una cuarta instancia, y no lo es. Y todo se lleva al TC. Pero el TC, por los precedentes que hay, ¿qué es lo que va a declarar? Inadmisible. Sí, pero eso te quita tiempo. Me quita tiempo, Linares. Te desgasta emocionalmente. Pero mira el cálculo, sí, pero ya yo tengo preparada a la familia para diciéndole eso. Este es el primer paso. Sí, claro. Mira, yo quisiera que mañana Fellito, porque hay amigos que se me han dicho, mira, yo voy a hablar con Fellito, porque esto es algo que, caramba, a cualquiera esto, ¿verdad?, conmueve. Y qué raro que un muchacho como Fellito, que es un muchacho bueno, no se haya acercado al momento de ocurrir. Pero, Linares, yo no le echo la culpa a Fellito. Es que no han mentido el chip de lo que decíamos en principio en la cabeza, de que la administración no es responsable de nada. ¿Qué pasa, Abril? Que yo, una vez adquiera la autoridad y de la es responsable de todo. Es responsable de todo, por lo mismo que tú decías, tiene un rol paternalista. Claro. Entonces, pero tal vez, escúchame, ellos no quieren sentar un precedente. No, sí, el presidente ya está sentado. El presidente Sí, en la pero justicia. tal vez ellos quieren llevarlo hasta las últimas consecuencias. Me refiero no en este caso, sino en sentido general el Estado trata de llevarlo hasta las últimas consecuencias para no seguir creando pero Abril, No, y para Disculpa, evitar que el erario sea lacerado, que se vea esa perspectiva. Conste, yo demandé al Estado y le gané. Llegué hasta las últimas Espérate, consecuencias. Abril, Ronnie, queridos hermanos, ¿a quién en su sano juicio, José Ariel, Giovanni y queridos amigos que nos escuchan, a quién en su sano juicio una niña murió,
Exacto. O sea, no se le doblega el corazón. Increíble. Mi hermano, mire, cuando pasó el tema del YEXE, me pregunta mi esposa, no habíamos comenzado el programa, porque el programa lo comenzamos un mes después. ¿Y qué tú haces? Digo, yo me voy a quedar aquí. Claro. Yo no voy para allá. Mi papá me llamó, yo no voy para allá. Yo pude armar un equipo, Claro. con mis te pude haber llamado a ti, José Ariel, vamos para allá. Pero no, porque uno tiene, o sea, yo no estaba preparado para ese momento. Yo pasé por Yetzel la semana pasada, yo no había podido pasar. Yo no he pasado. Yo no he pasado. Yo no he pasado por ahí. Pasé por accidente. Entonces, para traer este caso, o sea, buscamos una sentencia, o sea, tenemos ya una sentencia. Coño, Carolina, discúlpenme la expresión, resuelvan ese tema con la madre y el padre. Siéntate con ellos, claro. como ayuntamiento, como Fellito. Tú eres un hombre, o sea, y hay una responsabilidad por parte de ustedes. Que este caso les sirva a ustedes de reflexión para que ustedes se pongan a trabajar, que lo están haciendo. Esto no es un asunto, esto es un asunto humano. Exacto. No es Usted litigar y que en contra de eso. No, el Estado le demostró, el juez le demostró que ustedes son responsables solidariamente con ellos. Ya que él termine la... No, entonces, una vez adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, la cosa firme, entonces uno va a Hacienda y busca una certificación y se supone que para el año que viene me lo ponen en presupuesto. Ahora, ¿cuál es el tema, Abril? La CAS es una institución con un buen presupuesto. Y como me decía alguien, hasta llegando a un acuerdo de pago, no me lo puede pagar los 5 millones de un fuetazo. Bueno, me lo puede pagar en 2 pagos, en 3 pagos. Se llega al acuerdo, pero la intención es lo que cuesta. Lo mismo con el ayuntamiento también. ¿Qué es lo que pasa, Abril? Es que, y quizá en otro espacio tengamos la oportunidad de desarrollar esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que uno lo que está buscando es que las cosas se hagan como debe ser. Por ejemplo, ¿cuál es el precedente que debe meterse en la cabeza tanto a la gestión de la actual alcaldesa de Fellito y a los que vengan? Que hay que tener cuidado, que cuando haya que hacer otro proyecto de esa naturaleza, Fellito tiene que requerirle a la empresa. Pues yo pude haber accionado contra la empresa. Claro. Pero verdad, buen Sí, detalle. Pero la ¿Por empresa qué? es una subcontratada. No importa, la ley 107.13 me permite yo accionar en contra de ella. La jurisdicción era la contenciosa. ¿Por qué no lo También. hiciste? No lo hice, Linares, precisamente por lo mismo, porque en el momento determinado en el que yo me metía con el tema de la empresa, lo más fácil para la institución era echarle la culpa a la empresa. Exacto. Entonces yo... Porque en cualquier momento tú puedes accionar en contra de la empresa también. También. Sin embargo, aquí hay que hacer entender, Abril, y yo que soy docente universitario de más de una década ya, yo que doy esta materia concretamente de responsabilidad patrimonial en las universidades, me siento en el compromiso, como decíamos, de crear precedentes, Linares. Claro. Miren, el año pasado, ¿ustedes no recuerdan el señor que le cortaron una pierna del Ley Ariel Lora? Por equivocación, creo que fue. No fue por equivocación. Cogió una bacteria. Cogió una bacteria Sí, por sí, una sí. mala práctica. El TCA le falló por 10 Le millones. falló por 10 millones. Estos 10 millones de esta sentencia, esos 10 millones son los montos más altos en la historia que se hayan fallado desde que comenzó a operar el TCA. Están dejando de ser tacaños los dos jueces, que ellos hablan mucho de eso. De No, que pero los en jueces esta son- materia es Lo diferente. que pasa es, y es una lucha que yo tengo, Sí. que contrario a la responsabilidad civil, como nosotros la conocemos, ¿verdad? En virtud de los artículos 1382 hasta 1386, ¿verdad? O siguientes, en el caso de, nosotros nos estamos enfrentando es la administración. Entonces, como decía Linares, el tamaño del Estado, el tamaño de la administración, comparado con un particular, aquí hay jueces, Linares, en sentencia, que te quieren colocar a ti como particular al mismo nivel del Estado, de la administración. Eso es imposible, señores. Es que el Estado siempre tendrá todo a su favor. De hecho, El monopolio del poder. contrario a como sucede, ¿verdad? Que todo el que reclama un daño tiene que demostrarlo. Claro. Sin embargo, ¿quién está en mejor posición para demostrarlo? No es la administración. Sí, claro. Víctor. Y sin embargo, aquí hay jueces que no lo entienden. Adelante, Ron. Víctor, este precedente es bastante interesante. Sí. Es contra el gobierno municipal y el gobierno central Sí. a la vez. Pero, ¿qué pasa cuando es el sistema de justicia que falla? Por ejemplo, nosotros tenemos personas que ya cumplieron su sentencia
y por un tema de diligencia, que un juez de ejecución de la pena, etcétera, no adquieren su libertad. Eso lo ha denunciado incluso Johnny Berenice. Claro. Hay gente que le falta dinero, quizás ya ahí se entiende por qué no puede salir, pero hay otros que simple y llanamente han permanecido muchísimo tiempo hasta cumpliendo una medida de coerción. Increíble. Y otro escenario en donde hay poco precedente. Escuché de un caso, pero realmente hay poco precedente de esas sentencias, ¿verdad? Que luego se demuestran de que fueron incorrectas. Una persona dura un tiempo ya presa, 1 o 2 años, en el mismo proceso del juicio. Esto, ¿cuándo nosotros llegaremos a esa etapa donde cuando la justicia comete esos errores que son irreparables, nadie te va a devolver 1 año, 18 meses o más preso después que se demuestre de que tú eres inocente? ¿Cómo llevar esa experiencia a la parte judicial? Rodney, aquí hay sentencias ya. Hace unos años se evacuó una sentencia que fue incluso criticada por la comunidad jurídica conocedora de estos temas de derecho administrativo, que es una sentencia a un fiscal, no sé si recuerdan, Stormy. Sí. Fue en contra de ese fiscal porque él, durante 21 o 22 días, retuvo a una persona, atento a él, sin existir una orden en su contra por un juez. Entonces hay un precedente. Fallaron por $1 millón y debo decirle que cuando la sentencia se fue a revisión, el juez consideró que no era 1, sino 2 millones se le solicitaba. Entonces aquí hay precedentes. El precedente llegó hasta la Suprema, se está conociendo todavía, tengo entendido, lo digo porque de alguna u otra manera también se me consultó sobre ese proceso. Y ese es un precedente también positivo. Pero hay personas, como usted decía, que se le dicta como medida de coerción, por ejemplo, por 1 año, 12 meses, y después se declara supuestamente, sin declarar el caso complejo, duran más de 18 meses. Esa persona, una vez culmina el proceso penal, que se supone que debe concluir en 4 años, todo proceso penal debe concluir en 4 años, se supone. Sí. Ahora Jan Alain me llamó en estos días, don Julio Martínez Pozo, me preguntaba del caso de Jan Alain, porque el pasado 29 de junio se cumplieron 4 años justamente. Y el juez, ese mismo juez que está conociendo el caso, ha sido partícipe de que una persona, cuando se demuestra que no ha sido él quien ha dilatado el proceso, sino que ha sido por parte de la Procuraduría, el Ministerio Público por la defensa, entonces no es culpa de él. Hay un principio de favorabilidad, de razonabilidad. Entonces esa persona hay que ponerle. Pero tú quieres que te diga, el de Donald Guerrero va por el mismo camino. Por el mismo camino. Sí, señor, sí. Porque a Donald lo investigan, comienzan su proceso de investigación temprano 21. Pero realmente en todos los casos, porque el antipulpo que fue el primero lleva más todavía. O sea, fue como pero por lo menos está en estado de, prácticamente en estado de, entrará en estado de fallo. Víctor, quiero una pregunta. Hablando, dale. Estimado Víctor, te quiero aprovechar en sentido lato, como dice nuestro abogado, y tú como experto, quiero que tratemos el tema del proyecto de ley de alquileres. Tú sabes más que yo que tenemos un decreto de 1949 de la época de Rafael Leónidas Trujillo y Molina, que en ese momento el espíritu era proteger un país pobre, que no todo el mundo tenía el derecho de tener un techo. Estamos en el 2025 y seguimos el mismo problema. Claro. Muy pocas personas pueden tener una propiedad. ¿Qué tú entiendes? ¿Cuáles son los alcances? ¿El propietario, el inquilino? ¿Cuál es la realidad detrás de este proyecto de ley? Mira, particularmente, yo también que he tenido que hablar de esto, yo vi unas declaraciones también de Linares al respecto, pero yo lo evalúo a modo general, lo evalúo bien el proyecto. ¿Por qué? Porque todo lo que el proyecto recoge es lo que sucede en la práctica, por un lado. Sí. Ahora, se han creado una serie de garantías a favor tanto y obligaciones a favor tanto del inquilino como del propietario. ¿Cómo cuáles? Que bueno, desde el punto de vista incluso de lo jurisdiccional, ya tú no tienes que pasarte la vida según el proyecto de ley en los tribunales buscando hasta fuerza pública para que te desalojen a un inquilino. Por el hecho de que se le da 30 días al fiscalizador para fijar el desalojo. Exactamente. Y te define de manera clara el aspecto comercial. Fue que vi que Finjus lo está... Sí. Por el tema de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, de que tú no puedes decirle a un establecimiento comercial, mira,
tú tienes que estar 2 años aquí de manera obligatoria porque el proyecto habla de 2 años mínimo para los alquileres comerciales. Pero en cuanto a vivienda, todo el mundo sabe. O también la otra parte, es decir, tú vas a montar un negocio, pero mi negocio es de continuidad. Correcto. Tú no me puedes limitar a 2 años. A Esa 2 parte tiene que ser más flexible. Sí. No me puede obligar a contratarme por 2 años, pero también tiene que tener pendiente de que cuando voy donde ti te digo, yo quiero alquilar esto, pero quiero montar un colmado, quiero montar una farmacia, quiero montar esto. Que en la Eso es práctica para te lo exige. En la práctica lo exige. Claro. es una actividad comercial continua. Sí, entonces ahí una de las cuestiones que tiene es que si tú no le dices previamente al propietario qué negocio tú vas a poner, entonces el propietario sí te puede hacer un lío y decirte, mira, tú no me dijiste a mí que tú lo que querías poner era un colmadón aquí. Entonces, de alguna u otra manera, sí, porque hay unos creativos, Linares, que tú le alquilas un apartamento y ellos en el apartamento que le alquila, ellos hacen de todo menos que viva gente. Entonces, es una manera de crearle garantía al propietario para que, óyete, en virtud ya de una ley, Giovanni, tú decías el 49, 55 son las legislaciones y 88 que versaban sobre todo, o que versan todavía, porque siguen vigentes, sobre el tema de alquiler en República Dominicana, pero hay algo que hacer. Víctor. Escúcheme, un de orden. Ahí en San Isidro Labrador, ¿es así que se llama el proyecto? Un proyecto que está al lado de la base aérea San Isidro. Sí, el residencial San Isidro. Sí, yo lo conozco. Ahí se está dando un fenómeno. Recibí la denuncia, en su momento la publiqué, y el dato que tengo es que persiste. Un propietario que ya no vive ahí le alquila a un nacional haitiano. Y ese haitiano mete 25 personas, eso me lo han dicho literalmente, incluso ocupa las áreas comunes en los techos. Entonces, ¿qué puede hacer otro propietario que vive al lado, vecino, en donde se esté dando esta distorsión? Porque de alguna manera se está arrabalizando. Ahí no sería la ley de alquileres. Súmele a eso que ese propietario paga un préstamo. Correcto. Pero claro, y su vivienda entonces perdiendo valor Exacto. por la arrabalización. ¿Qué puede hacer frente? Bueno, ahí se entrará el tema de los condominios, ¿verdad? Estas normativas. Pero me gustaría escuchar su opinión. No, Rodney, el principal problema que usted se encuentra en los edificios es el tema de convivencia. Sí. Entonces, donde hay un régimen de condominio plenamente establecido, incluso registrado ante la jurisdicción inmobiliaria, que debe ser así, es un reglamento para la convivencia de ese edificio. ¿Se aceptan animales? La mayoría dijo que no. Y aquí todo el mundo sabe que lo que más está en boga ahora mismo es que te vivan vecinos con animales. El problema no es que te vivan o no te vivan con animales, pero es que usted tiene que ser responsable de su animal. No puede ser que en las áreas comunes usted se encuentre con ese fecales, con pipí. En las Sí, escaleras. O que usted no duerma. O que usted no duerma por la edad. Ladrido y eso. Y también gente que han dicho de personas que consumen, ¿verdad? Estupefacientes y cuestiones así. Yo te tengo una. Cuidado. Yo no. Yo lo he dicho Ya lo ha dicho aquí, públicamente. que quiere el letrero Yo tengo de los aquí. apartamentos de alquileres y hay un amigo mío que me dice, Linares, tuvimos una reunión ahora y vamos a poner unos letreros. Y yo voy como abogado del condominio y me gustó mucho porque dice, ¿Cómo decía el letrero? oye lo que determinó el régimen de condominio. Si usted consume cocaína, marihuana, lo que usted quiera, tenga pendiente que nosotros vamos a llamar a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Oye, ahí el inquilino, ahí la persona que va dice, oye, espérate, que hay garantía. No, porque te lo están anunciando. Si usted se pone heavy, entonces múdese en otro lado. usted vino, doctor, usted me trajo a mí para que yo sea la autoridad que yo pegue. Sí, porque usted lo respetan. Aquí venga, pegue esto aquí. O sea, pero hay una garantía. Hay una garantía. Ahora hay unos tipos que se te fajan tú compras un apartamento 3, 4, 10 millones de pesos y el vecino fuma marihuana. Exacto. Tanto Y tú tienes que fumártelo también. Tienes que fumar. Indirectamente. Entonces, Un fumador claro. pasivo. Entonces- También está el caso de la gente que no paga el mantenimiento. Exacto. Aquí hay personas que duran 1 o 2 años sin pagar el mantenimiento y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que tú no le puedes cortar el agua, que tú no le puedes... El agua por ser un servicio esencial, pero lo demás sí.
Sí, el pero gas, por ejemplo. Sí, pero al final compren un tanquecito de gas, que lo he visto yo, porque he vivido en hay sitios. otros. Sí, pero se puede accionar en contra de eso, porque Y han perdido apartamentos. esas cuotas, claro, entonces eso se va acumulando, usted acciona ante el Pero el mira, hecho de- O sea, que Oye, la alternativa que tienen en San para Isidro es darte eso, paso. que Claro, formalizar no, no. su asunto de condominio y accionar no, contra no. esos propietarios que le alquilan. Y solicitar la intervención vía un fiscal del auxilio de la policía. Claro, Y de migración en este porque- caso. Claro, es que está rompiendo la convivencia. Ronnie, es que ahí lo hace, por ejemplo, la Junta de Condómines, o sea, la autoridad legalmente constituida allí, eso es lo que tienen que hacerlo, y punto, porque esa autoridad puede llamar a la Dirección General de Migración. Correcto. Mire, le habla, Correcto. o sea, la autoridad como tal. Oye, tú lo tienes claro. Ahora, ¿qué pasa? Es que tenemos un desorden en todo esto. Sí, sí, José, sí, sí. José Riel, Víctor, ya brevemente, Eddie, Mateo, eso tiene que ir. tenerlo aquí sentado en esta tribuna me llega algo a la cabeza. Y volviendo a hablar de responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil, aquí se pone de cada cierto tiempo de moda que usted va en un carro, va caminando, hay una construcción, no hay los debidos anuncios, señalización, usted se cae o tropieza, le cae una vaina encima o el carro se va por el hoyo. Entonces, Ahí hay dos tipos de responsabilidades. ¿A quién? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno, de la alcaldía y de la constructora? Los tres juntos. Que se ha paquete. dado No, eso en no. construcción de La responsabilidad ahí es en Soy. contra del MIBEP, la responsabilidad patrimonial, porque las edificaciones privadas y públicas Están bajo recaen supervisión. en virtud, claro, de una ley reciente del año 2021 que crea, ¿verdad?, MIBEP. el INVI para MIBEP. Entonces, eso es en contra del MIBEP, que incluso cuando ocurrieron esos hechos, creo que fue el año pasado, Sí, que se pasaron fueron varios. 2 o 3 veces. Sí, Claro, fui a una yo aquí en la lo Nacaona, ponía en mis me redes tocó cubrir sociales. varios. Entonces, Linares, este tipo de publicación que uno hace, ahora está tomando mucho auge. Y te digo la verdad, después del tema YC, la gente le está haciendo más caso a esto. Pero, aunque el YC también, y yo tengo una postura muy clara ahí, lo de YC no pudo haber ocurrido si hubiese existido una responsabilidad de supervisión, inspección, de mantenimiento, de vigilancia de parte de los organismos del Estado. Y la ley prevé que obliga al Estado. Ese a ese es el tipo, tema. porque Ahí se hay habla un- de un vacío hay un- legal. Ahí hay un vacío legal, Hay un vacío porque realmente. Ok. si bien es cierto que parte de las atribuciones que tenía Obras Públicas, que le debo decir al día de hoy, Linares, oye esto, existen 23 ministerios actualmente. Sí. Ajá. De esos 23, tú te recuerdas que aquí hubo un presidente que nombraba secretario de Estado sin cartera. Todos los directores y administradores querían que el presidente Leonel Fernández lo nombrara con rango de secretario de Estado. El presidente, parece que no le costaba nada, no hay problema. Fulano, director de la ONSA, con Te da rango de rango. secretario de Estado. Pues sucede que en virtud de la ley 247-12, orgánica de la administración pública, ya delimita a 3 ministros sin cartera. Sí. 3 ministros sin cartera, ya En eso no toda se la usa. administración pública. Claro, 3 ministros sin cartera. El presidente, ahora mismo están solamente del INE y está Fulcar también. Porque Está recuérdate que Nene y Cabrera, creo. Nene y Cabrera. Nene y Cabrera, esos son los 3. Correctamente. Porque recuérdate que Miguelón le Sí. renunció. Miguel. El presidente con el tema de Venezuela. Bueno. Sin embargo, Lo destituyeron. oigan bien, sin embargo, Obras Públicas no tiene, al igual que Interior y Policía, no tienen una ley orgánica al día de hoy. ¿Qué pasa con eso, estimado? Que ellos no tienen la composición y estructura, pero además de eso, que es un mandato de la ley, de la Constitución, en virtud del artículo 112, que habla de las leyes orgánicas y te dice cuáles son las leyes especiales, las leyes de orden público y las leyes orgánicas. Esa es una conquista de la Constitución del 2010. Sí. Pues las leyes orgánicas, que son las que crean las instituciones y la dotan de todo esto que conocemos como descentralizada, autónoma, presupuesto propio, todo eso. Al día de hoy, Interior y Policía, Obras Públicas, no tienen, igual que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, no tiene razón de ser. Bueno, que ya va a desaparecer. Ahora va a la se va a unir con el Ministerio de la Presidencia. Sí, pero ¿cuándo? Pero no la tiene. ¿Pero cuándo? Ajá. ¿Cuándo? Porque eso se anunció y no se ha hecho nada. Eso va, Y eso va, sigue eso va. manejando presupuesto. Eso va. Exacto. El Ministerio Administrativo resulta ser, Linares, un viceministro administrativo, pero adscrito al Ministerio de la Presidencia. Lo dice la ley 247-12. Y yo le he dicho 74,000 veces, y ahora 74,001 vez, a la honorable ministra de Interior y Policía, que todo lo que ella hizo en diciembre, todo lo que hizo ahora en abril, Para la Semana Santa. para la Semana Santa, incautaciones de bocina,
Primero, no es una competencia de ella, porque aquí hay una ley, la 287-04, la pueden buscar, y su modificación, la 9019, que dice claramente que la competencia para incautar por el tema de los decibeles, que es un tema medioambiental, de la 6400. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? A una procuraduría especializada para el de tema medio ambiente y recursos naturales, que tiene un procurador adjunto. exacto, y él con el auxilio de la policía. Es decir, que todavía la propia policía no puede actuar sin un fiscal. Pues ¿qué sucede? Que todo eso se ha echado. Y la gente, Abril, como no conoce cómo funciona el Estado, sobre todo a partir del año 2010, de la nueva configuración del Estado, la gente lo ve normal. Pero todo eso, Linares, eso es arbitrariedad, eso recae en responsabilidad patrimonial, porque es que cuando a ti te incauta la bocina, la honorable ministra, además que no tiene competencia, nadie te entrega a ti un recibo, vamos a decir, una multa, o no te entrega nada. Constancia. Y ella dice, y es lo que yo le he dicho, se pasó 8 años siendo legisladora, ¿verdad? Sí. Es decir, que yo como legislador, ya con experiencia, lo primero que yo llego a una institución que no hay, le hablo con el presidente, mire, nosotros necesitamos una ley para poder actuar. Nosotros podemos, desde el punto de vista de política pública, diseñar políticas públicas. O sea, pero una ley tú orgánica no puedes incluir esa competencia. Pero es que ella le está violentando la libertad. Una ley claro, una ley orgánica es la que te da la competencia. Perfecto. Porque tiene un régimen especial. Esa ley plantea, óyete bien, que para ser orgánica tiene que ser votada por las 2/3 partes. Sí, tiene una condición. De ambas cámaras, ¿de acuerdo? Pero además de eso, Linares, ya finalmente, yo sé que el tiempo aquí es corto, finalmente es que todo, mira, ella está violentando la libertad de empresa. Óyete bien, porque a ti te están cerrando un negocio en virtud de un decreto que es del 2006, y un decreto no regula derechos fundamentales. Bueno, nada más. Anoche estábamos discutiendo aquí que tanto Ronnie como José Ariel tienen sus temas allí. Anoche se desata una vaina en mi vivienda, un policía de un lado y un sargento mayor de otro, y se tirotearon. ¿Por qué? Porque la policía fue a cerrar el negocio. Oye, eso. En segundo lugar, el derecho fundamental al consumidor. Es decir, al consumidor lo están limitando en virtud de un decreto. Pero además de eso, con el tema del horario y eso, la propiedad privada, los policías entran a tu casa como que si es de ellos, a quitarte meses domino, a quitarte bocina. Eso es imposible. Y ustedes me dirán, ¿cómo se acaba eso? Una acción directa de inconstitucionalidad. Hay gente que ya está trabajando. Nadie ha tomado la iniciativa. Hay gente ya está trabajando. Víctor, querido hermano, darte las gracias. Linares, darte las gracias. Antes de irnos, yo le quiero dar las gracias a Víctor, porque hemos llevado mucha luz al pueblo dominicano, y quiero que haga un compromiso de venir frecuentemente a esta plataforma, porque Víctor, después del 2010 cambió todo el juego y yo sé que hay gente que no lo entiende y no lo quiere entender y no le conviene entender. Muy edificante esta entrevista. Entonces yo entiendo que teniéndote aquí frecuentemente podemos llevarle luz a ese pueblo. A la orden. Sí. Señores, darte las gracias, Víctor, querido hermano. Ya es un compromiso aquí que viene con nosotros. Vuelvo y te repito, salúdame a tu padre, a todos tus hermanos, y de verdad que Víctor es un gran amigo. Tenerlo por aquí es no tener un invitado, es tener a un amigo formado, preparado, intelectual, y de verdad darte las gracias. Vamos a despedirlo con un aplauso. Bueno, señores.